El de elementos temporales de las ondas, hablamos de tres específicamente. En primer lugar, el periodo. El periodo hace referencia, como bien lo dice ahí, al tiempo que tarda la onda en desplazarse una longitud completa. Fíjense que estos no los tenemos en la gráfica porque tienen que ver propiamente con el movimiento, no son de la parte física o de la parte del esquema de la onda, por eso no los llamamos espaciales o no hacen parte de los elementos espaciales, sino que hacen parte de los elementos temporales, justamente porque eh, no los podemos, digamos, diferenciar o observar físicamente dentro de la onda, sino que son parte, vuelvo y repito, del movimiento. Entonces, cuando hablamos del periodo, nos referimos a al tiempo, ¿sí? El periodo lo medimos en segundos. ¿Por qué? Porque es el tiempo que tarda la onda en desplazarse una longitud completa, ¿sí? Me voy a devolver un momentico a la diapositiva anterior para recordarles a qué nos referimos con una longitud completa, ¿cierto? Habíamos dicho que esa longitud podía ser de cresta a cresta, de valle a valle, o el desplazamiento, digámoslo así, de aquí hasta acá, ¿cierto? Esta es una longitud completa, antes de que se repita el movimiento de la onda, ¿cierto? Ahí tenemos una longitud completa. Lo que se demora la onda en hacer este movimiento es lo que se llama periodo, ¿sí? Lo que se demora la onda en hacer este movimiento. Recuerden que si surge alguna pregunta, pueden irla haciendo. Bueno, el periodo lo representamos con una T mayúscula, ¿sí? T mayúscula. Y se mide en segundos. Siempre lo medimos en segundos. Bueno, ok. El segundo aspecto o el segundo elemento temporal de la sonda corresponde a la frecuencia. Y la frecuencia es el número de oscilaciones, es decir, el número de movimientos completos, como lo acabé de explicar, que hace la onda en un segundo. Fíjense que no es lo mismo hablar de periodo que hablar de frecuencia. El periodo es el tiempo que se tarda en hacer un movimiento, ¿sí? El tiempo que se tarda en hacer un movimiento. Ese es el periodo. Pero la frecuencia es el número de oscilaciones o el número de movimientos de onda que se hacen en un solo segundo. En un solo segundo. ¿Cuántas ondas, digámoslo así, alcanzamos a tener en un solo segundo? ¿Cuántas ondas completas alcanzamos a tener en un solo segundo? Eso es la frecuencia. La frecuencia se representa con una F minúscula. Ahorita que miremos las variables, nos vamos a dar cuenta. La frecuencia se representa con una F minúscula. ¿Listo? F minúscula es para la frecuencia, T mayúscula para el periodo. Y en tercer lugar tenemos la velocidad. La velocidad de una onda entonces hace referencia a la distancia o la longitud de onda que recorre en un determinado periodo. ¿Sí? La longitud de onda en un determinado periodo. Entonces, siempre tenemos como velocidad distancia sobre tiempo. Lo que sucede es que en las ondas, la distancia es la longitud de onda y el tiempo es el periodo, ¿sí? Por eso está establecido de esa manera. Entonces, que recorra una longitud de onda en un determinado periodo es distancia sobre tiempo, siempre, ¿sí? En este caso, la distancia está dada por una longitud de onda y el tiempo es el periodo, porque ya habíamos explicado qué es lo que tarda la onda en desplazarse una longitud completa. Bueno, entonces, esos tres son temporales y se llaman así porque dependen justamente de eso, tiempo y del tipo de movimiento ondulatorio que se esté llevando a cabo. Hay movimientos más rápidos, hay movimientos más lentos y de acuerdo a eso pues van a tener una diferencia en el periodo, en la frecuencia y en la velocidad. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Hay alguna pregunta?
Entonces, mientras toman el apunte de los elementos temporales, les recuerdo a los estudiantes que entraron tarde que yo abro la sesión a las 12, tardar 12:01. Y la sala se cierra 12:05, 12:06. Entonces, por favor, para que nos organicemos y entremos puntuales a las clases. Bueno, vamos a tomar apunte de los temporales y ya entonces vamos a verificar cuáles son las variables y cuáles son las ecuaciones para resolver ejercicios relacionados con el movimiento ondulatorio. Bueno, en el movimiento de las ondas o en el movimiento ondulatorio es importante identificar algunas variables. ¿Cuáles son esas variables que tiene el movimiento ondulatorio? En primer lugar, hablamos de la longitud de onda. Ya sabemos cuál es la longitud de onda, pero se representa con la letra lambda, ¿sí? Esta que está aquí es la letra lambda y es la que nos representa la longitud de onda. La longitud de onda generalmente la damos en centímetros, ¿cierto? Porque es la distancia. Recuerden que es la distancia que va de cresta a cresta, de valle a valle o del comienzo al fin de una onda, ¿sí? Entonces ahí hablamos de la longitud de onda. Tenemos también la frecuencia, que les había dicho que se representaba con una F minúscula, frecuencia. Y ya la definimos, que dijimos que era la cantidad de ondas que se pueden dar en un solo segundo, ¿cierto? Hay movimientos ondulatorios que son supremamente rápidos y en un segundo podemos tener muchísimas ondas que ya se han formado. En tercer lugar tenemos el periodo, les dije que se representaba con una T mayúscula, ¿cierto? Y mencionamos también que el periodo es el tiempo que tarda la onda ok, Daniel, el tiempo que tarda la onda en hacer una oscilación, ¿sí? El tiempo que tarda la onda en hacer una oscilación es el periodo, lo representamos con una T mayúscula, ¿cierto? Y dijimos que pues esa T mayúscula eh, era correspondiente también con el tema de tiempo. Y velocidad, que es una V, así la colocamos como una V minúscula, que es Profe, la, ¿sí? qué pena, profe, es que se me cayó el internet un momento. ¿Será que puedes repetir lo que sea que hayas dicho? Estábamos hablando de las variables del movimiento ondulatorio. Entonces, estamos diciendo que son estas cuatro las variables. En primer lugar, tenemos la longitud de onda, que se expresa con la letra lambda, es una letra griega, se escribe de esta manera. La frecuencia se representa con la F, ¿cierto? La frecuencia se representa con la F y es la cantidad de ondas que se generan en un segundo. El periodo es el tiempo que se tarda en generarse una sola onda, ¿cierto? Una longitud de onda. El tiempo en que se hace una longitud de onda. Y la velocidad siempre es distancia sobre tiempo, en este caso como la distancia es la longitud de onda y el tiempo es el periodo, entonces la velocidad va a ser eso, la distancia en un determinado periodo. Entonces, estas cuatro son las variables que generalmente vamos a encontrar en las ecuaciones de longitud de onda, ¿sí? Las vamos a encontrar en las ecuaciones de longitud perdón, de movimiento ondulatorio. Entonces, tenemos que aprender a hallar longitud de onda, frecuencia, periodo y velocidad. Bueno, vamos a ver, entonces, ya todos tomaron el apunte, ¿no? Ok. No, Dos profesora. minuticos, listo. Y pasamos a mirar cuáles son esas ecuaciones del movimiento ondulatorio. En el movimiento ondulatorio, digamos en la parte básica, porque hay otras ecuaciones, digamos, mucho más complejas que ya las trabajarán ustedes en grado 11, donde vuelven a retomar este tema. Vamos a tener presente cuatro ecuaciones principalmente. Y recordemos que cuando tenemos más de una variable, pues podemos también despejar las otras, ¿cierto? Entonces, aquí
Para hallar frecuencia, la frecuencia es la operación contraria al periodo. Entonces, se conoce el periodo y me piden hallar la frecuencia, entonces lo que hago es decir que frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Entonces, esa es la forma de determinar la frecuencia. La frecuencia se mide en hertz o en segundos a la menos 1. Lo voy a escribir acá. Entonces, digamos que se mide en hertz, que es Hz, o en segundos, escribirlo aquí en la parte superior, para que aquí no tenemos subíndices, de segundos a la menos 1, segundos a la menos 1. Entonces, esa es la forma como medimos la frecuencia, o es la unidad en la que damos la frecuencia. Asimismo, fíjense ustedes que simplemente pasando periodo a multiplicar y frecuencia a dividir, ¿cierto? Pasando periodo a multiplicar y frecuencia a dividir, tenemos la ecuación para el periodo. Entonces, para determinar el periodo, decimos que es 1 sobre frecuencias. Nos dan el valor de frecuencia, pues simplemente nos piden hallar el periodo, es 1 sobre la frecuencia. Y ya lo he mencionado anteriormente, el periodo se mide en segundos. Es tiempo, entonces lo medimos en segundos. La frecuencia en segundos a la menos 1 o hertz y el periodo segundos. La velocidad. Para determinar la velocidad, entonces es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Longitud de onda por la frecuencia. Cuando conozco esos dos datos, longitud de onda y frecuencia, lo puedo hallar de esta manera. ¿Listo? Multiplicando longitud de onda por la frecuencia. Ahora, vamos a ver qué tan atentos hemos estado. Si me dan longitud de onda y periodo, ¿cómo hago para hallar la velocidad? Si me dan longitud de onda y periodo, ¿cómo hago para hallar la velocidad? Con velocidad corriendo. Acércate un poco más a tu micrófono, Karen, porque no se te entendió. Velocidad conociendo longitud de onda y frecuencia. No, Karen, no se te escucha. La segunda, la primera es la segunda línea. La primera de las... La primera de abajo, perdón. dice. O sea, o sea, sí, de la parte de abajo me refiero. A ver, estamos aquí, ¿sí? Estamos diciendo que la velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia, ¿cierto? En ese caso, para poder utilizar esta ecuación, me tiene que dar longitud de onda y frecuencia, ¿cierto? Pero si en vez de darme longitud de onda y frecuencia, me dan el valor de la longitud de onda y el periodo, ¿cómo hago para hallar la velocidad? ¿Puedo hallar la velocidad teniendo esos dos valores? ¿Cómo lo hacemos? Usando las fórmulas anteriores para sacar los valores que pide la fórmula de la velocidad, ¿no? ¿Qué ecuación tendría que utilizar? La de la segunda, la de la esquina de la derecha, la superior. Periodo cuando se conoce como la frecuencia. Uno sobre frecuencia, pero me están No, dando, no, mentira, profe, el otro, el del lado, el de la frecuencia cuando se conoce el periodo para que le dé la F y ya pueda sacar la velocidad. exacto, muy bien, Santiago. Exacto, si yo tengo el periodo y no tengo la frecuencia, aquí hay una ecuación que me dice cómo hallar la frecuencia cuando yo tengo el periodo, ¿cierto? Entonces,
frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Entonces, en ese caso, lo que haría sería primero hallar la frecuencia utilizando esta ecuación y luego sí multiplicaría. O también podría hacerlo de la siguiente manera, simplemente diciendo que la velocidad también puede ser igual a la longitud de onda por 1 sobre, perdón, 1 sobre periodo. ¿Por qué? Porque 1 sobre periodo es frecuencia. 1 sobre periodo es frecuencia. Entonces, lo que haría es reemplazar esta frecuencia por 1 sobre periodo y así podría determinar también la velocidad de mi movimiento ondulatorio. Entonces, fíjense que lo puedo hallar conociendo la frecuencia o también si conozco el periodo. Y por último, bueno, y esta longitud de onda o esta velocidad, ¿en qué se da? Básicamente la damos o se mide en centímetros sobre segundo. Es muy importante que siempre cuando hagamos ejercicios coloquemos las unidades, ¿sí? Coloquemos las unidades en las que estamos trabajando. Entonces, tenemos centímetros sobre segundo. Bueno, y por último tenemos esta ecuación que nos dice cómo hallar la longitud de onda. Y la longitud de onda, ¿de dónde sale? De despejar esta ecuación, fíjense. La frecuencia a qué está multiplicando. Para que la longitud de onda nos quede solita, debemos pasar la frecuencia al otro lado a dividir, ¿cierto? Entonces, velocidad dividido en frecuencia nos va a dar longitud de onda. Velocidad dividido en frecuencia nos va a dar longitud de onda. Entonces, la longitud de onda se mide en centímetros. Se mide en centímetros. ¿Sí? A no ser que nos digan kilómetros, metros, pero siempre va a ser en unidades de longitud. ¿Sí? Siempre va a ser unidades de longitud, que son los múltiplos y submúltiplos del metro. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces tenemos 4 ecuaciones en este momento. Esta 5 es derivada de esta, pero básicamente son las ecuaciones que nos van a permitir realizar diferentes cálculos del movimiento ondulatorio. Entonces vamos a saber cuánto tiempo se tarda en generarse una onda, cuántas ondas se dan en un segundo. Vamos a saber también qué velocidad llevan esas ondas y cuál es la longitud de onda de cada uno de los movimientos. Bueno, tomamos el apunte de las ecuaciones y vamos a hacer algunos ejemplos de ejercicios con respecto al movimiento ondulatorio. Vamos a borrar aquí las anotaciones para que no nos interfieran en la próxima página. Bueno, vamos a mirar este primer ejercicio, lo vamos a analizar, lo vamos a tratar de resolver entre todos, teniendo en cuenta las ecuaciones y las características que ya vimos antes. Entonces, no quiero que ahorita copiemos, sino que prestemos atención y que más bien participemos para mirar cómo resolver este ejercicio. Dice que el gráfico de la figura muestra una onda. Aquí podemos verla totalmente, ¿cierto? Tenemos una onda, todos la estamos observando. Nos dicen que esa onda es en un determinado instante y este cuadrito de los papeles cuadriculados nos van a ayudar a determinar la lectura. ¿Por qué la lectura? Porque tenemos que averiguar distancias y por eso aquí nos están diciendo que en los cuadritos cada lado mide 1 centímetro, ¿sí? Cada lado mide 1 centímetro. Eso es lo que nos está diciendo el cuadrito.
Cada lado mide 1 centímetro. Adicional a esto nos dicen el periodo de esta onda es de 8 segundos. ¿Sí? Acá prestamos atención, porfa, para los que están escribiendo, prestamos atención y ahorita ya les doy el tiempo para que escriban. Nos dicen que el periodo es 8 segundos, entonces escribimos eso. Vamos a escribir aquí en esta parte. El periodo de este movimiento ondulatorio es de 8 segundos. Segundos lo vamos a representar con esa S minúscula. 8 segundos. ¿Listo? Y nos piden determinar, en primer lugar, la frecuencia. Bueno, aquí vamos a colocar que vamos a hallar. Vamos a hallar, no sé qué pasó aquí. Toca borrar esto. Bueno, el periodo habíamos dicho que eran 8 segundos y vamos a determinar la frecuencia, ¿cierto? Que no la conocemos. Vamos a determinar qué más. La longitud de onda. Bueno, aquí lo voy a escribir como longitud porque no tengo el, el signo de lambda aquí en mi teclado. ¿Y qué otra cosa vamos a determinar? La rapidez o velocidad, ¿cierto? Esas son las tres cosas que vamos a determinar. La frecuencia, la longitud, me faltó también la amplitud de la onda. La representamos con una mayúscula. Listo, perfecto. Ya tengo los datos. Es importante que siempre tengamos los datos a la mano antes de empezar a resolver nuestro ejercicio. Entonces nos piden hallar frecuencia. ¿Cómo se halla la frecuencia? De acuerdo a las fórmulas que nosotros tenemos. Fíjense que el único dato que nos dan es el periodo, ¿cierto? Es el periodo. Entonces, ¿cómo hallamos la frecuencia? Dividiendo 1 entre periodo, entre el resultado de Muy periodo. bien, Laura. Perfecto. Dividiendo 1 en el resultado de periodo. Entonces, permítame, toca aquí abajo porque no nos deja escribir más arriba. Frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Entonces, simplemente reemplazamos los datos. Será igual a 1 sobre el periodo que es 8. 8 segundos, ¿cierto? 1 sobre 8 segundos. Y hacemos la operación en nuestra calculadora, ¿cierto? Simplemente tomamos los datos, 1 dividido 8, y eso nos da 0,125. Entonces la frecuencia es igual a 0,125 Hz o segundos a la menos 1, que es lo mismo. 0,125 Hz. Y ya tenemos el valor de la frecuencia. Entonces ya sacamos el primer dato, ¿cierto? La A, que era la frecuencia. Vamos con el segundo. Longitud. ¿Cómo vamos a determinar la longitud de onda? ¿Cómo se les ocurre ¿Velocidad que por frecuencia? tenemos el valor de la velocidad? No, no tenemos el valor de la velocidad. Entonces sería multiplicar la longitud de la onda por la frecuencia. No, porque vamos a hallar la longitud. No tenemos longitud, entonces no puedo hallar la velocidad con la longitud porque no la tengo. ¿Cómo hago para hallar la longitud de onda si no tengo ni frecuencia, ni periodo, ni valor de velocidad? Bueno, tengo frecuencia y periodo, pero no me sirven porque no tengo la velocidad. Entonces no puedo utilizar esa fórmula. ¿Cómo hago para hallar la longitud de la onda? Bueno, allá donde ustedes tienen sus apuntes van a revisar
¿Cuál es el concepto de longitud de onda? A ver si podemos averiguar cómo vamos a hallar la longitud de onda en este ejercicio. Amplitud por Profe, frecuencia. ups. No, no, no. Valentina, ¿qué vas a decir? Profe, el de periodo igual a 1 sobre frecuencia, creo que sí, sobre frecuencia. Eso me sirve para hallar periodo, pero el periodo ya lo tengo. Vamos a remontarnos al concepto de longitud de onda. Entonces van a buscar ustedes sus apuntes donde vemos los Profe, elementos espaciales. profe, yo sé. Dime, Contando los Santiago. cuadritos, desde donde empieza hasta donde termina y sumando los centímetros. Muy bien, excelente, Santiago. Debemos contar los cuadritos desde donde empieza hasta donde termina la onda. ¿Sí? Recuerden que la longitud de onda es eso, la distancia de donde empieza la onda a donde termina la onda. No la puedo hallar a través de una ecuación porque no tengo los datos para hacerlo a través de la ecuación, pero para eso me dieron este esquema y me están diciendo cuánto mide cada cuadrito para que yo pueda determinar cuál es la longitud de la onda. Entonces, lo primero que tengo que establecer es dónde empieza la onda, ¿cierto? Entonces, mi onda, esta que tenemos aquí, inicia aquí en este punto, ¿cierto? Aquí empieza la onda. ¿Y dónde termina la onda? Acá, ¿cierto? La onda completa es ese movimiento, porque aquí ya empezamos a repetir, ¿cierto? Aquí ya empezamos a repetir el movimiento. Entonces, mi movimiento es este. Por lo tanto, esta es la longitud de mi onda. ¿Cuántos cuadritos hay ahí? 3. 3 cuadritos. 16. Ok, revisemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y esta distancia es igual. Muy bien, es 8 y 8, 16. Y cada cuadrito es, el lado mide ¿cuánto? 1 centímetro. Centímetro. Entonces, la longitud de onda es de 16 centímetros. 16 centímetros. ¿Listo? Entonces, fíjense que todas las veces no va a ser la información a partir de ecuaciones. En este caso, como tenemos unos elementos que son espaciales, los podemos observar a través de la gráfica. ¿Sí? Los podemos observar a través de la gráfica. Perfecto. En el C me dicen amplitud. Amplitud. ¿Cómo determinamos la amplitud? Los cuadritos hacia arriba. Profe. Muy bien, los cuadritos hacia arriba. Recuerden que ahí donde puse los puntos rojos, bueno, vamos a tratar de que nos quede derecho, porque aquí con el mouse es un poquito difícil, pero está aquí, esta línea, ¿cierto? Corresponde al punto de equilibrio, ¿cierto? Corresponde a nuestro punto de equilibrio. Y decimos que la amplitud es la distancia entre el punto de equilibrio y la zona más alta, ¿cierto? El punto más alto de la onda, ¿cierto? Entonces, ¿a cuánto equivaldría nuestra amplitud en este caso? ¿A 4 centímetros? 3 A centímetros. 3. 3 centímetros. Fíjense cuántos cuadritos tenemos. 1, 2 y 3, ¿cierto? 3 centímetros. Entonces, la amplitud es 3 centímetros. Es la distancia que tenemos desde el punto de equilibrio hasta la parte más alta de la onda. Entonces, estos elementos que son elementos espaciales los podemos también ver a simple vista, ¿cierto? Cuando tenemos la información correcta. Y vamos por lo último. Bueno, esta era la C, no le coloqué aquí, que era la C. Y la D, ¿qué nos están pidiendo? La rapidez o la velocidad, ¿cierto? Rapidez o velocidad. ¿Cómo calculamos la velocidad? La longitud de onda por la frecuencia.
Como ya tenemos el Perfecto. valor de la longitud de onda, pues ya podemos hacer esa ecuación. Muy bien, Laura. Longitud de onda por la frecuencia. Entonces, la velocidad va a ser igual a la longitud de onda por la frecuencia. Es una de las fórmulas que tenemos. Reemplazamos los datos. Muy sencillo, ¿cierto? Longitud de onda son 16 centímetros. 16 centímetros por la frecuencia que es 0,125. Aquí lo voy a escribir como segundos a la menos 1, que es lo mismo que hertz, ¿no? Ya habíamos dicho, segundos a la menos 1. ¿Listo? Entonces, hacemos simplemente la operación. Tomamos nuestra calculadora y decimos 16 por 0.125, 0.125. Y eso nos da 2, ¿cierto? Entonces, la velocidad de la onda es 2 centímetros sobre segundo. 2 centímetros sobre segundo. Entonces, ¿qué podemos deducir de este movimiento ondulatorio? Que el tiempo que se tarda en hacer este movimiento es de 8 segundos, ¿sí? La onda se tarda 8 segundos en hacer esto. Que la frecuencia es de 0,125 Hz, es decir, que en un segundo ha pasado 0,125 de la onda, 0,125 de la oscilación, eso es. Acá nos está diciendo que la longitud de la onda es de 16 centímetros, que la amplitud de la onda es de 3 centímetros y que la velocidad es de 2 centímetros por segundo. Es decir, que cada segundo la onda recorre 2 centímetros. ¿Sí? Cada segundo la onda recorre 2 centímetros. ¿Eso es claro? ¿Difícil el ejercicio? No, señora. Bueno, entonces hay que prestar mucha atención y leer muy bien y tener presente todos los conceptos que hemos venido trabajando para poder contestar adecuadamente el ejercicio. Entonces, ahora sí vamos a tomar el apunte de este ejercicio. Siempre que hagamos ejemplos, primero vamos a prestar atención al desarrollo y luego sí vamos a tomar los apuntes. ¿Para qué? Para que nos quede totalmente claro y después no, ay, pero ¿de dónde sacaron eso? ¿De dónde salió eso? No. No tenemos afán de tomar el apunte, pero sí de comprender lo que se está haciendo en el desarrollo del ejercicio. Bueno, chicos, se nos acabó el tiempo. Entonces les voy a solicitar el favor. Este nos queda en el video de la clase. Entonces, para los que no alcanzaron a tomar el apunte o de pronto no alcanzaron a tomar un pantallazo, eh, para que terminen de hacer el ejemplo y queda en el video. Bueno, ya no, ya es la 1, ya nos toca cambiar de clase. Entonces, que tengan excelente resto de jornada y nos vemos en nuestra próxima clase la próxima semana. Bueno, chao chicos, Dios los bendiga.